compañero, no me haga esto. Pase amor. Entonces, hay un empate. Hola, soy Mónica Hernández y esta es mi verdadera historia, aquí, en Se Dice de Mí. La reconocida presentadora de televisión Mónica Hernández es hoy la protagonista en Se Dice de Mí. Colombia conocerá los grandes secretos que guarda en su corazón esta talentosa bumanguesa. Yo tengo unas huellas en mi mano derecha, que siempre me van a recordar ese momento de mi vida. Esta carismática presentadora de televisión le abrirá su corazón a Colombia y le contará muchos de sus dolores. Yo me puse un gorro de lana y no me lo quité no sé por cuánto tiempo. Pocos saben las duras pruebas que ha tenido que enfrentar a lo largo de su existir. Tuvimos como una especie de atentado a la casa donde vivíamos. Hoy Mónica Hernández le cuenta su vida a Colombia. Para mí fue durísimo, porque uno no sabe si la persona vuelve a salir. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Perdone mi mamá, pero ¿pudo más el amor? Una simple frase escrita en una improvisada carta a mano trazó lo que más tarde sería la familia Hernández. Mi mamá toda la vida, bueno, en su juventud, se dedicó al tema del comercio, a las ventas, tenía almacén de calzado por mi abuela, y ella estaba en sus oficios cuando de pronto ve entrar un hombre muy guapo, recién salido del ejército, y él entró a preguntar por unos zapatos y ahí quedaron ellos absolutamente enamorados. Fue un noviazgo de un mes, pero resulta que en ese mes ni siquiera se vieron todo el tiempo de corrido. Mi papá tuvo que viajar a Málaga, mi mamá estaba en Bucaramanga, y después de unos días le dice, ¿por qué no se viene y nos casamos? Véngase para Málaga y nos casamos. Y mi mamá cogió unos ahorritos que tenía, le dejó una carta a mi abuela diciéndole, perdone mi mamá, pero pudo más el amor. Mi papá le dice a mi mamá, bueno, vámonos, y como que se escaparon y se fueron de viaje para Málaga. Y mi mamá toma la decisión de, en muy poquito tiempo, de irse, casarse con mi papá. Ella se va de Bucaramanga, se van para Enciso, a vivir a una finca que era de mis abuelos. La cigüeña llegó a visitar a la pareja de enamorados al poco tiempo de casarse. En total tuvieron 4 hijos y Mónica es la segunda. Nací el 21 de marzo en Bucaramanga, pero realmente me siento muy malagueña. Desde muy chiquita, desde los 2 años, viví en Málaga. Siempre estamos hablando, siempre estamos queriendo saber cómo están las cosas de uno, de la familia, del otro. Entonces, una relación muy bonita de hermanos. En mi corazón había algo de tristeza porque mis papás estaban muy jovencitos, tenían 2 niñas, estaban al cuidado de un hotel en Bucaramanga y les quedaba muy difícil. Y la mejor opción en ese momento fue, mandemos a la más chiquita a donde la abuela. Y pues ese tiempo, mi mamita Carlina pues le brinda el apoyo del cuidado de las nietas. Ella siempre nombraba a su abuelita Carlina y ella era pues como su ejemplo a seguir también, aparte de Amanda, su mamá, ¿no? Entonces siempre fue muy apegada a su abuela. Siendo una bebé, sufrió un accidente casero que la dejó marcada de por vida, cicatrices que la acompañarán por siempre. Y sé que fue con una plancha de carbón.
Entonces alguien dejó la plancha por ahí y ella llegó y le metió la mano y sí, se le borraron las huellas digitales. Mi abuela estaba planchando la ropa y cayeron unos pedazos de carbón, pues estos estaban al rojo vivo. Y mi hermana, pues, gateando, ve el color brillante del carbón y le da curiosidad. Y al cogerlos, pues, ocurre el accidente. Entonces yo tengo unas huellas en mi mano derecha, que siempre me van a recordar ese momento de mi vida. Sin embargo, en la cédula pasada, en la cédula antigua, aparecía algo que se decía señales. Y ahí decía, no tiene huellas en índice medio y anular derecho. Mi papá fue una figura muy fuerte en mi vida. Él era absolutamente disciplinado. De hecho, había estado en el ejército, había tenido una disciplina también en su casa muy rigurosa. Mi papá era de correa. Yo tuve castigos muy fuertes en mi vida. Entonces yo tenía mi pelo siempre en desorden. Y mi papá me decía, peínese, peínese, peínese si no la voy a tusar, peínese si no, mejor dicho. Y un día, era un mediodía, llegó mi papá, llegué yo del colegio y mi papá me dijo, bueno, no me hizo caso, nos vamos para la peluquería. Mi papá, en un método de enseñanza, pues ya pasa de lo estricto a lo severo. Y me cortaron el pelo como un niño. Sí, qué duro. Son esas cosas, yo digo, ay, qué bobada que me corten el pelo crece. Pero en ese momento yo me puse un gorro de lana y no me lo quité no sé por cuánto tiempo. Y eso causa risas de parte de los compañeros, de los amigos. No era muy grande, tendría unos 10, 11 años, pero me marcó. Una vez graduada, Mónica sentía que era el momento de salir de casa. Bogotá me había presentado para diseño, no había pasado, imagínate, totalmente diferente a lo que quería en mi vida realmente. Entonces la opción era un premédico en Bucaramanga y me fui, hice un preamigos. Sí, fue un preamigos maravilloso, ratifiqué que lo mío no iba tampoco por ahí y ya llegó el momento de ir a Bogotá a estudiar lo que realmente me apasionaba, pero llegar a Bogotá no fue sencillo. Se busca a los 3 criminales que robaron a uno de los uniformados, lo agreden. Anoche volvieron a quedar en la mitad de los enfrentamientos. Málaga pues es una ciudad en la que la gente hace su bachillerato y por lo general migramos a estudiar a la capital. Entonces, claramente sí, porque pues esto es una selva de cemento y nosotras vinimos acá muy jóvenes. Para mí Bogotá era absolutamente gris, era muy fría, muy lluviosa. Yo no entendía la cultura rola. Para mí fue muy difícil, porque yo venía de algo muy seco, los santandereanos, y no me ufano de eso. Uno siempre puede mejorar y puede cambiar y puede ser más cariñoso, pero no lo era en ese momento. Entonces yo veía a mis compañeras que eran, ay, necesito un abracito. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, no. Para mí eso no había existido nunca. Acá la gente es un poco más melosa, efectivamente, pero no, la gente en Málaga es una tierra muy acogedora. Málaga es una ciudad que no es fría, pero no es caliente. Bogotá no, Bogotá es todo el tiempo frío, llueve mucho, y Málaga no. Entonces debe ser un cambio, o debió ser un cambio súper difícil para ella. Yo quería ser comunicadora, ahí ya como que lo vi un poquito más claro y llego a la Universidad de La Sabana cuando todavía estaban las casitas ahí en la 70
muy duro para mí llegar a Bogotá. Llegué en época de lluvia, yo no estaba acostumbrada al tráfico, tomar una buseta, me robaron 3 veces. Entonces, para mí fue muy difícil. Yo llamé a mi mamá y le dije, madre, yo no puedo con Bogotá, o sea, no. Y mi mamá con su entonado acento santandereano me dijo, mi nieta, se queda en Bogotá porque ya le dijimos que quería estudiar y que si estaba segura, y usted nos dijo que sí, ya no nos va a hacer perder plata. Y vino el regaño, porque en esa época no eran consejos, sino el regaño. Usted se queda porque se queda y la plática no se pierde, porque hay que valorarlo. Entonces, eso le pasó a ella y nos pasó a todos también. Se concentró en su preparación como periodista y entre tareas, ensayos y exposiciones conoció a su primer gran amor. Estaba en la universidad y tenía que hacer un trabajo que incluía el seguimiento a un periodista durante toda su jornada, y a mí me correspondió un periodista que estaba de turno en la noche en RCN Radio. Y le preguntó al senador, mire, es que tengo que hacer un trabajo muy importante, necesito estar con este periodista durante toda la noche. Me dice, no, aquí es imposible, ¿permiso de quién tiene? Y yo, no, pues no tengo permiso. En ese momento el señor Antonio Pardo, que era un alto ejecutivo ahí en RCN, va entrando con su hijo, y entonces el senador me dice, mira, él la puede dejar entrar. Entonces yo me dirigí a él y él me dijo, no, tiene que ser con un permiso especial, pero bueno, lo podemos organizar después, pero si quieres yo te llevo a tu casa. Entonces me llevaron a mi casa, se me quedó mi billetera en el carro, no fue intencional. Y Juan Carlos, el hijo de don Antonio Pardo, me llamó y me dijo que tenía la billetera, nos comunicamos y ahí ya entramos en conversación y terminamos siendo novios. Sí, pues esa relación muy bonita, cuando inició, pues fue así como la de mis papás, amor en la primera, como a primera vista. Entre tanto, el gobernador de Cundinamarca ofreció una recompensa de 10 Ese atractivo joven llamado Juan Carlos Pardo es hoy uno de los periodistas con más experiencia en Noticias Caracol. La enamoró y Mónica a sus 20 años llegó al altar. Ella se casó muy joven y fue mamá, digamos que también joven. Se veía que compartían mucho y era chévere lo que ellos hacían juntos como pareja y como trabajar en una cosa que les gustaba tanto a ellos. Resulta que a Juan Carlos le propusieron hacer radio en provincia, exactamente fue en Paz de Ariporo, Casanare, y él dijo, pues sí, no teníamos muchas opciones en Bogotá. Él dijo, pues vamos, tenemos la posibilidad como de hacer muchas cosas, y llegar a Paz de Ariporo en ese momento fue bien difícil. Creo que fue de lo más difícil también que les costó a mis papás el soltar esa parte y decir, aprobar que nos fuéramos, porque no había luz, era una zona roja muy complicada en ese momento en el país. Todo en esta vida es para aprender, nos sirve de aprendizaje, pero no fue tan satisfactorio como uno esperaría, pero sí fue de mucha enseñanza para Juan Carlos y para Mónica. Como si fuera poco, fueron blanco de amenazas por parte de grupos al margen de la ley, lo que precipitó la salida de Mónica y Juan Carlos de Paz de Ariporo. Tuvimos como una especie de atentado a la casa donde vivíamos y dijimos, no, ya, o sea, no es nuestro lugar, no podemos estar aquí. Ellos tuvieron que salir repentinamente, hacer trasteo, lo enviaron y anochecieron, y coger transporte para Bogotá de una, porque ya la situación se tornaba un poco peligrosa. Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. O sea, nos echaron. Después de vacaciones que llega uno sin plata.
Continuamos en Se dice de mí, conociendo mucho más a fondo la vida de la reconocida presentadora de televisión Mónica Hernández. Hoy esta hija de Bucaramanga, que está dedicada a presentar eventos y programas institucionales, le abre su corazón a Colombia para contar algunos de los momentos que han dejado huella en su vida, como la salida de Paz de Ariporo por amenazas. Mónica y su entonces esposo se refugiaron en Campo Alegre, Huila. Allí también hicimos radio, una invitación de Edgar Artunduaga en ese momento, que era amigo de mi esposo en ese momento también, y nos fuimos allá a seguir haciendo radio, ahora a conocer otro tipo de cultura, conocer otra gente, y allá nació mi hija en Neiva, nació mi primera hijita ya cuando teníamos 3 años de casados. Una etapa muy linda, fue una etapa, digamos, mis primeros recuerdos de vida vienen de ahí, junto con mi hermana. Precisamente cerca donde ella vivía se grababa la telenovela Oasis, protagonizada por Shakira y Pedro Rendón. Parece que fue debut y despedida. Fue la primera vez que actué ahí en el Oasis. No estaba previsto, yo estaba ya siempre metida, mirando, organizando, les hacía entrevistas. Yo tomaba material también para la emisora. Y de pronto falló una persona que iba a ser de periodista. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que no hay una periodista. A ver, ¿quién? Y yo. Me pusieron chaleco y estuve como en unos 3 capítulos. Fue mi primera vez actuando y cumplí ese sueño. Cuando salió con Shakira, ella era una periodista entrevistando a Shakira en esa novela. Me pagaban 50.000 pesos por capítulo. O sea, para mí todo era fascinante, o sea, gratis, de lejos lo hubiera hecho. Fue más que todo un tema como de, necesitamos una periodista, hágale una pregunta a Shakira, pero que ella haya dicho, no, yo quiero ser actriz, yo no la veía en eso. Tal vez Shakira en ese momento no era quien es ahora, pero ya era una artista conocida, ya era famosa, entonces saber que ella iba a actuar con ella fue un orgullo súper chévere. Luego de vivir 3 años en Neiva, era el momento de abrirse nuevos caminos en la capital. Y me fui para la Z, 92.9. El director era Raúl Campos. Y yo pedí hablar con él, muy querido, me atendió. Y yo le dije, mire, esta es mi hoja de vida, está un poquito limitada, pero pues tengo ganas. A mí me gusta, yo sé hacer radio. Y me dijo, estamos completos, lamentablemente, sí, muy querida, con muchas ganas y todo, pero ahorita pues no hay posibilidad, no hay vacantes. Dejé mi perfil ahí y a los 8 días exactamente recibo la llamada nuevamente de Raúl Campos y me dice, mira, la niña que nos acompañaba, que era Rocío Adriana, acaba de renunciar porque tiene un viaje, se va a ir. Todavía se le mide y yo, de una. Y arranca ya mi carrera profesional en radio en Bogotá. Pues me parecía genial porque tú encendías la radio y la escuchabas todo el tiempo. Me parece que ella tuvo una carrera pues ascendente, súper vertiginosa, muy profesional. Tiene ese don de gente que la hace conectar muy fácilmente con su público. Entonces, a través de su voz, que tiene una voz preciosa, súper comercial, logra llegar con ese carisma que la caracteriza sin que la gente la vea. Y ese es un poder que tienen pocas personas, que a través de la voz sientas la calidez del ser humano que te está hablando. Sin ustedes nada sería posible. De ahí pasó a Olímpica Estéreo, Canal Capital, Noticiero QAP. Tuve la oportunidad de trabajar en el Noticiero QAP, me llamaron un martes a las 9:30 de la noche. La conocí en Olímpica Estéreo, porque nosotros éramos locutoras de Olímpica Estéreo y ahí la conocí. En el 90 y... Putos suspensivos, porque no sacan nada. Y no, hicimos una amistad muy, muy bonita. Ahí trabajamos como 8 o 9 años, las dos ahí en Olímpica Estéreo. Y recordar la época de la radio de Olímpica del año 2000, 2001, 2002, cuando la voz de Mónica Hernández pues, se escuchaba en todos los taxis, en todos en Bogotá. Y un día cualquiera me llaman a la emisora a decirme que estaban haciendo un casting para un nuevo programa, un espacio de fines de semana en un canal local, en City TV, que si quería ir a hacerlo. Yo dije, claro.
Yo llego a hacer el casting y fue durísimo, ese casting fue duro. El director era Jairo Pulgarín, director y presentador, iba a ser el presentador. Y él me dice, bueno, siéntate acá al frente, me vas a decir las noticias de hoy. Y a la cámara le dijo, y vaya rodeándola todo el tiempo, denle la vuelta con la cámara varias veces. Para mí era, pues, difícil porque esto siempre es complicado, o sea, dan nervios. Y las noticias del día, gracias a Dios yo hacía radio, entonces tenía la primera página del Tiempo, la tenía en mi mente. Entonces le pude decir las noticias, pude sortear el tema de la cámara. La nena más linda. Me recuerda mucho a charlas con Pacheco. Pacheco hacía unas charlas espectaculares. Y Liliana tiene esa condición, ¿no? Que sabe escuchar al entrevistado. Entonces de ahí se desprenden muchas preguntas bonitas. No se limita a qué tiene que ser esta pregunta, sino que cómo sabe escuchar. ¡Búcaros! ¡Búcaros! Llegó al programa bravísimo y le fue de maravilla durante más de 16 años. Déjame mi India Catalina ahí quieto. Mira, el India no se toca. Despertábamos los fines de semana y sea trasnochado, o sea lúcido, o sea buenecito y sano, uno lo primero que hacía era prender el televisor para encontrarse con esa mujer bacana, tranquila, afable, cercana. Ella logró posicionarse como una de las mejores presentadoras del país. Siento que para ella fue su casa, su lugar de aprendizaje, de desarrollo profesional. Bravísimo para mí significó muchísimo, significó familia, significó tener una recordación muy bonita de parte de los televidentes. Fueron 16 años madrugando sábados y domingos y festivos también, pero con una satisfacción, además con unos compañeros increíbles. 1, 2, 3. ¡Piedra, papel y tijera! Trabajó con Hernán Orjuela, trabajó con Marcelo Cezanne y les puede preguntar a cualquiera de ellos y no creo que haya una sola persona que no tenga palabras y se desborden elogios a la hora de hablar de Mónica Hernández, ¿no? ¿Están listos, preparados? Llegó el momento de celebrar. Además, pues hacían un equipo maravilloso con Marcelo Cezanne, con Amador. Yo creo que ese es el equipo que más me ha impactado a mí porque se veía la camaradería. Esa terraza se convirtió en un punto importantísimo, en el epicentro del entretenimiento. Personas venían de todo el país también a tomarse fotos en la terraza, pero además nuestros invitados hacían el show. Era un plan ya definitivamente ir al centro de Bogotá a tomarse foto en la terraza más emblemática. Bueno, esa etapa fue muy bonita porque en realidad el programa arrancó ahí. Arrancó con Mónica y con ese set. Con la voz de Mónica por la mañana, hablando de música, hablando de vallenatos, hablando de música tropical, hablando de salsa. Era la reina y la dueña de la terraza, ese lugar emblemático de Bogotá. Entonces, pues muchísimo respeto, admiración por lo que hacía. Yo era el más sorprendido con cada entrevista, cómo manejaba a los invitados, con su profesionalismo. Formó parte como de los hogares colombianos durante muchísimo tiempo, ¿no? Ese era el programa del fin de semana, el matutino por excelencia. Después de 16 años en Bravísimo, ya me venía replanteando el tema y lo habíamos hablado con Amador. Bueno, he estado madrugando tanto tiempo. El trabajo es muy bonito, es muy lindo, pero también representa muchos sacrificios. Entonces como que nos veníamos planteando y llegó el momento también de un bienestar económico que nos da una nueva oportunidad de negocio y dijimos pues sí, puede ser el momento de decir hasta aquí, venían otras proyecciones. Cuando ella me dice, Ciro, me voy, a mí se me cayó el mundo. O sea, a mí se me cayó el mundo y dije, ¿cómo así? Se va a acabar Bravísimo, para mí no había otra cosa. Bravísimo le insiste, no te vayas. Moni era la gallina de los huevos de oro. No te vayas, quédate. Yo creo que fue la culminación de lo que ella soñaba y lo que ella quería, ¿no? Tener su propio programa de televisión. Muchas veces ella estaba, porque lo decía, ay, a veces me da tanta pereza porque me invitan a unos premios, me invitan a un cumpleaños de una amiga y saber que el sábado a las 11, 12 yo ya tengo que decir, bueno, chao, me voy porque a las 4, 4:30 tengo que estar despierta un domingo. Hay una máxima
máxima autoridad en este juego, que es nuestro juez, y nos va a dar las indicaciones en este momento. ¡Juez! Del programa renunció, se fue para Crecer, pero de Olímpica Estéreo la fueron. Junto a ella también despidieron a la mejor imitadora de Colombia, la gran María Auxilio. ¿Cómo les parece que nos aburrimos y nos echaron? La emisora bajaba del número 1, seguía del número 6 y pasaba al 8 o al 10 y uno sabía que al otro día llegaba un director nuevo con su equipo y que todos iban para la calle. O sea, eso era, cada que llegaba las mediciones era, eso era una tortura. La doctora María de Jesús nos dijo, vamos a tener un nuevo planteamiento en la emisora, va a haber nuevo personal, vamos a cambiar a todo el mundo, entonces ya no vamos a contar con ustedes, chicas. O sea, nos echaron. Después de vacaciones, que llega uno sin plata. Y eso fue con lágrimas en los ojos, mientras estuvimos ahí, pero después salimos de la emisora y nos dio un ataque de risa y nos echaron, o sea, literal, estamos fuera de la emisora. Fue muy duro porque eso se convierte en una familia, y más con Liliana, que éramos muy, muy, muy amigas. Y eso fue, creo que lo que más duro nos dio a las dos, porque ya era el día a día, el compartir, el adelantar cuaderno, fumando el cigarrillito, el tintico, bueno. Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hubo muchas señales del cielo para que no lo hiciera, pero a veces uno se deja llevar de las emociones. Es una unión de dos personas, donde la una tiene la razón y la otra es el marido. Entramos a la recta final en la vida de la recordada presentadora de televisión Mónica Hernández, quien luego de 15 años de relación con el reconocido periodista Juan Carlos Pardo, decidieron separarse. Sí, problemas de pareja. Lo intentamos, nos dimos una nueva oportunidad, hicimos una pausa, continuamos y finalmente la relación se terminó. Digamos que siempre en muy buenos términos, entonces no, te podría decir eso, que muy bien, sí. Claramente pasó por un momento muy difícil, pues porque obviamente una separación no es fácil y teniendo 2 hijos también, complicado. Y súmale a eso también ser figura pública. Luego de un año de separada, Mónica se volvió a enamorar, esta vez del carismático presentador Amador Padilla. Amador es un tipo maravilloso, va a 1000 revoluciones por minuto y Mónica es como el polo a tierra. Y no, espérate, calmémonos. Logró darme otra oportunidad en el amor con Amador, que había sido compañero mío ya durante 2 años en Bravísimo, y de pronto un día como que ni nosotros nos habíamos dado cuenta. Tal vez el que lo notó fue Marcelo, que dijo, ustedes se ven como muy bonitos los dos, yo los veo como muy bien. Nosotros, no, ¿cómo se te ocurre? Y yo más bien los veía a ellos dos, como a ellos dos juntos, entonces yo también los molestaba a ellos, pero las cosas se dieron por otro camino. Él fue el Celestino y sí era. Ya vamos con 17 años y contando. Ha sido una relación muy bonita, muy firme, los dos con el mismo camino y ahora además proyectados a ayudar a las parejas porque nosotros creemos en los matrimonios con propósito. Ya cuando nos damos cuenta, no, para nosotros fue bonito, porque al final eran 2 personajes que el equipo quería mucho. Y lo más importante es que ellos siempre fueran felices. Y Amador además la cuida hartísimo, la quiere muchísimo, o sea, es la consentida, entonces realmente cuando uno está con ellos se da cuenta que se quiere muchísimo. Me acuerdo de la frase que eso en algún momento se termina, eso no va para ningún lado. Y mira dónde están hoy por hoy, una relación muy estable. Una relación de mucha complicidad, y las cosas se fueron dando también. Yo la hacía reír muchísimo y eso le gustó mucho. Y sin saber, mira, Dios los tenía a tal para cual, porque de verdad que hacen un complemento muy bonito y los admiro muchísimo como pareja. Y a mí como hijo me genera también mucha tranquilidad el
ver a mi mamá tan feliz, y no solo a mi mamá, sino a Amador, que es alguien a quien tengo un profundo afecto. Son amigos que se gustan, que se aman y que se entienden profesionalmente, por lo cual se apoyan y hacen una dupla maravillosa. Amador fue un gran timonel en su acercamiento a Dios. En ese momento conocieron a un pastor que sin duda dejó una enorme afectación en su vida. Era una persona que llevaba la palabra y finalmente se fue convirtiendo en amigo. Un tiempo después ya le escucho a Amador que esta persona tiene una hermana que estuvo trabajando mucho tiempo con insumos para pozos petroleros. Entonces que si queríamos invertir, que eso era algo bueno, de hecho se denominaba el trapo. Y con el trapo entonces se necesitaba muchísimo trapo, que era el que utilizaban los ingenieros en los pozos, y utilizaban trapo y lo tiraban, entonces necesitaban grandes cantidades, pero que tenía una buena rentabilidad. Lo metí en mi grupo cercano porque yo tenía presentaciones en cualquier lado y me lo llevaba y orábamos en grupo con los bailarines, con parte del show y viajaba con nosotros y bueno, le abrí demasiado las puertas. Y después ya yo creí, hubo muchas señales del cielo para que no lo hiciera. Pero a veces uno se deja llevar de las emociones. Le entregué toda la confianza a un hombre y eso nunca puede pasar. Uno no puede confiar, digamos, de esa manera tan abierta en ningún hombre, porque todos los hombres tenemos errores. Era todo el trabajo de ellos, todo su trabajo, todos sus ahorros, todo lo que habían logrado hasta ahora lo invirtieron. Fue tenaz porque, claro, todo el mundo pone la ilusión, sus ahorros en una bonita inversión. Nosotros invertimos un poquito más de 600 millones. Comenzaron unas demoras en los pagos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y me dijo, no pasa nada, es porque viene el Papa y entonces en Villavicencio cerraron las carreteras y es porque, o sea, unas excusas terribles. El estafador tiene muchas evasivas, el estafador saca 1000 excusas, entonces no, es que la factura se demoró, es que... Y te va manejando la mente. Un día nos mostraron unas facturas, yo le tomé unas fotografías, se las entrego a un abogado y me dice, Mónica, tengo noticias y le digo, ¿buenas o malas? Me dice, muy malas. Necesito que estés con Amador. Imagínate que ellos le tenían tanta fe a la vaina que ellos hicieron parte luego de la organización de alguna manera. Y mucha gente pensó que ellos estaban robando. El fracaso, el monto de dinero, familiares de ellos los invitaron a que hicieran parte de eso. No, eso fue traumático. Llego a la casa, lo llamamos y nos dice, todo es falso. A esa señora no la conocen en esa empresa, las facturas están falsificadas, los sellos, todo. Hay que demandar. Y Liliana y Amador presten por aquí, presten por allá, tapando un hueco aquí, tapando un hueco allá. Yo creo que si no hubieran estado con Dios, no sale nada. Y se les puede dañar hasta el matrimonio, ¿me entiendes? La vida en pareja. Y ahí es donde uno dice, ¿cómo puede haber gente tan perversa? Porque no es mala, sino perversa. Fue muy duro, fue una caída, porque cuando tú te ganas peso a peso, trabajando, levantándote temprano con el sudor de tu frente, sabes lo que ha costado conseguir cada centavo. Sí. Dios nunca los desamparó. Duro. Yo me acuerdo que estaba en el apartamento y timbraron. Y era Fabio, y lo veo con 2 mercados. Y me dice, yo venía a traerles esto, le pedí en la iglesia que estaban entregando unos mercados y yo dije que habían 2 amigos que estaban pasando una situación difícil. Nunca, el Señor nunca te deja desamparado, o sea, nunca pasamos hambre, nada, esto no nos ocurrió. Y los mercados venían en unas bolsitas bonitas, bien presentaditas. Pero cuando yo veo que es aceite, que es pasta, que es... No, eso es impresionante porque uno no es capaz de pedir esas cosas.
porque uno es bobo, pero también además porque uno dice que yo tengo dignidad, o sea, ¿cómo voy a perder la dignidad? Y prefirieron quedarse sin nada con tal de cumplirle a la demás gente que los había apoyado en ese momento para salir de ese tema financiero, de esa estafa que fue tan tenaz. Ellos se desaparecieron. Ellos se desaparecieron además porque mucha gente había invertido. No sabíamos cuánta, hasta cuando el juicio empezó a andar y empezaron las denuncias, nos dimos cuenta de la cantidad de gente que había invertido su platica. Casos dramáticos, cada uno vive su propio drama. Pero me dejó una gran lección y es precisamente esa, que en el hombre no se puede confiar. No ha sido fácil para ellos, creo que será imposible pues, recuperar, no en lo económico, en lo que se defrauda uno de la gente, en lo que se decepciona uno de la vida, de por qué Dios, si soy una buena persona, si no le hago mal a nadie, hoy otra persona viene y me quita a mí lo que he trabajado tantos años. Y hoy todavía, a mí, por ejemplo, estoy todavía en un proceso de perdón porque fue muy duro. Entonces, cuando salta alguna noticia o cuando salta ese nombre del estafador, bueno, a mí todavía un poco la sangre se me revuelve, se me calienta. Como si los problemas económicos no fueran suficientes, Amador empezó a enfrentar quebrantos de salud. Y entonces allá empiezan a tener un poquito de estabilidad y ¡pum! Viene esa enfermedad de Amador, que es una cosa grave porque es un muchacho joven, deportista, dinámico, artista, animador. Pues es muy difícil que de un momento a otro te duelan no puedas cerrar una mano, no puedas mover un brazo, no puedas mover una pierna. Es una prueba muy dura de la vida. Hasta que finalmente le diagnostican artritis reumatoidea y empieza a tomar una medicina muy agradecida porque alcanzó a estar muy enfermo cuando todavía no se había diagnosticado. El año pasado hubo un tema muy difícil con el dengue hemorrágico. Resulta que él había estado en el lago Calima, había estado haciendo ejercicio y de pronto se empezó a sentir muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Entonces nos fuimos para urgencias y en urgencias detectaron que las plaquetas estaban muy bajitas. Amador llegó a estar con sus plaquetas en 6.000. Una persona normal está hasta 450.000. En el momento en que llega a 6.000, entra a UCI. Y estar en UCI es otro universo. Para mí fue durísimo, porque uno no sabe si la persona vuelve a salir. Fue tan repentino y tan ágil como empezó el progreso y el estado de salud de Amador para echar para atrás tan rápido que estábamos perdiendo la esperanza y la fe, pero ahí es donde Dios nos pone a prueba. Bueno, Mónica estuvo totalmente entregada durante la situación de salud que tuvo Amador. Todos los días estuvo orando desde sus redes sociales y nosotros quienes estábamos pendientes porque pues realmente sí fue algo como de la noche a la mañana en que se empezó a agravar Amador. Que la medicina que me estoy tomando no está dejando que evolucione bien el tratamiento que me están haciendo, porque cuando uno tiene artritis lo que hace es que el cuerpo se ataca. La medicina que él toma es para impedir que el cuerpo se ataque, entonces se bajan, mantienen las defensas a un tope. Claro, la medicina no lo estaba dejando. En el momento en que detectan esto, pues ya cambian totalmente el tratamiento y comienza a salir. Pero lo que pasó en el interior de Amador fue maravilloso. Pasaron cosas física, espiritual y mentalmente que me llevaron a otro momento que estoy viviendo, que es maravilloso. Tuvo una impresionante experiencia sobrenatural. Él entra, no sabe si en un sueño o en una realidad, pero él logra ver el cielo y logra ver un agua cristalina, logra ver como una especie de cabaña. Es una cabaña, pero está dentro del mar, como esas cabañas que uno ve en las redes fantásticas.
yo la viví, porque estaba ahí la cabaña, había frutas, de todas las frutas encima de una mesa de madera. Yo sentía la presencia, no puedo decirte no, que lo vi, un señor de barba, no. Pero sí sentía como esa familiaridad. Y entonces yo miraba el agua y me miraba los pies y decía, esto es muy profundo. Y sentía la mano aquí que me decía, pero tú puedes sumergirte en esta profundidad. Entonces yo no sé si el cerebro hace conexiones o no sé qué pasa, pero según lo que he aprendido de Jesús es que te puede hablar de cualquier manera y Él hace todo para que tú le pongas atención a lo que Él quiere decirte, porque Él quiere nuestro bienestar. Regresó con más ganas, ahora está dedicado al deporte. Porque tengo artritis, entonces tengo un proyecto que se llama el Artriatleta, donde más adelante pues pienso organizar una conferencia, organizar un texto para ayudarle a la gente que tiene limitaciones de, ay, pero es que yo no puedo hacer esto porque tengo tal. Y yo he descubierto que no hay limitación alguna. Cuando quieres hacer algo. Hoy en día Mónica ve la vida con otra perspectiva, sigue trabajando, pero a su ritmo. Nosotros tenemos nuestro estudio, hacemos programas de televisión para empresas con el sello de Armónica, con temas de bienestar, con temas médicos. Tenemos un proyecto hermosísimo que es el Escuadrón Antiaburrimiento, que tiene también una sombrilla grande con espectáculos para niños, porque Amador es un maravilloso animador, tiene una química muy especial con los chiquitines. Entonces ahora estamos manejando la Cajota Pombo, que es otro espectáculo que llevamos a diferentes ciudades, a diferentes empresas. Sin ustedes nada sería posible. Así fue el paso de la talentosa y carismática Mónica Hernández por Se Dice de Mí. Mucho entretenimiento a los colombianos, así que lo recibo con todo el cariño. Muchas gracias. Compañero, ¿no? Deportista, bailarina. Que Dios siga estando presente siempre en tu vida. Echa para adelante que tú eres una guerrera y grandes cosas hay para ti. Te quiero. Te quiero mucho y siempre, siempre estarás en mi mente y en mi corazón. Espero que sigas, como siempre, exitosa en tu trabajo, en todas tus labores, siendo esa gran miembro de familia que eres. Te mando un gran abrazo desde el corazón, te quiero mucho. Te quiero muchísimo y siempre, siempre, siempre estoy contigo. Yo sé que siempre va a permanecer esa amistad, así no vivamos comunicándonos ni viéndonos día a día. Sabes que aquí siempre tendrás una amiga. Te quiero profundamente. Te quiero muchísimo. Aquí tienes un hermanito a la distancia que está, pues, obviamente pendiente de que tú y tu familia siempre estén bien, con Dios por delante y con nuestro cariño. Chao. Ora por mí para que también el Señor me acoja, porque yo no tengo esa fe infinita, ¿eh? Te amo, Liliana, muchos éxitos, que Dios te bendiga. Orgullo es lo que más sentimos, siempre hinchas del mejor equipo de Colombia. Ella es también una hincha fiel del Bucaramanga y eso nos une mucho. Te aprecio mucho tu cariño y que estés muy bien, que sigas trabajando duro como lo has hecho hasta hoy. Siento que voy a estar en una deuda eterna para devolver todo el amor que me has dado. Entonces, bueno, seguramente nos veamos muy pronto acá en Buenos Aires o allá en Colombia y te daré ese abrazo y ese beso que ya se está haciendo esperar y desear. Ustedes la conocen como presentadora, como muy buena entrevistadora, pero yo la conozco como esposa, como madre, y es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Mi amor, yo te amo con la profundidad de mi corazón. No me imagino una vida sin ti, porque tú eres mi vida. Te amo, mi vida. Y siempre todos tenemos algo que contar. Y con lo que cada uno cuenta, edifica la vida de otra persona. Espero, con estos pedacitos de mi vida que pude compartirles, que les haya llevado una palabra de esperanza. Siempre hay una lucecita que está más allá y que podemos superar. Yo les agradezco por haber estado aquí y espero que nos sigamos viendo por la pantallita, por cualquier medio, pero siempre es un placer reencontrarme con la gente y que me abracen con tanto cariño. Les envío un beso grande.